Ya, antes de que intenten tomar fotos o lo que sea, lo que pasa es que me había olvidado mis plumoncitos, ya los conseguí, pero ya me dio flojera escribir. Entonces, esta diapositiva es no oficial, ¿ya? Entonces, no le saquen fotos, no las graben, nada, por favor. Esa escríbanla, porque no pertenece a las diapositivas de todo el curso, entonces se supone que todos los doctores tenemos que presentar las mismas diapositivas. Pero está bonito, entonces servirá a modo de aprendizaje, ¿ya? Pero es no oficial, por favor, no me señalen con el dedo. Muy bien, vamos a comenzar con las hepatitis virales. Entonces, miren, las hepatitis virales tienen dos formas de presentación aguda y presentación crónica. Entonces, las hepatitis de presentación aguda principalmente es la hepatitis A y la hepatitis E, que ustedes recuerdan que cómo se transmitían estas dos hepatitis, fecal-oral, las dos se transmiten fecal-oral. Otro punto importante en el caso de estas hepatitis es que son hepatitis que se curan. Entonces, al ser hepatitis que se curan, no representan generalmente un problema para nuestra salud. Simplemente es acompañar al paciente con el tratamiento coadyuvante hasta que se curen del todo y se acabó. Solamente un mínimo porcentaje, un 0.5 de estas hepatitis agudas, la A o la E, puede terminar en una falla hepática fulminante. Pero es un pequeño porcentaje. Usualmente se van a resolver el mayor porcentaje, 99.5, se resuelve y se acabó el problema. ¿Qué otro detalle importante? Miren, la hepatitis B quedó en medio. ¿Y por qué quedó en medio la hepatitis B? Porque la hepatitis B puede tener una presentación aguda, pero miren, solo un 0.1 a 0.5%. Sin embargo, también puede cronificar un 5 a 10%. Entonces, la B queda en medio, que puede comportarse como aguda, que puede comportarse como crónica. Y el restante, el porcentaje restante, porque no suma esto 100%, el porcentaje restante se resuelve, es decir, se cura. La hepatitis B se resuelve y se cura. Muy bien, la hepatitis C. La hepatitis C tiende a cronificar más del 75%, es por eso casi netamente, perdón, más del 85%. Si se dan cuenta, es casi netamente crónica la hepatitis C. Y la hepatitis D, la de las embarazadas, pues se sobreagrega la B y cronifica también. Entonces, aquí están las hepatitis que conocemos, están distribuidas en agudas o crónicas, pero vamos a partir, ahora que están todavía con sus cerebros fresquitos, con la hepatitis B, la favorita del pueblo médico. ¿Por qué? Porque no sé por qué detestan los marcadores serológicos y no los entienden y luego me andan interconsultando. ¿Lo interconsulto a infectología? Pues que está vacunado. ¿Cuántas veces me habrán preguntado lo mismo? Ustedes no serán así. Entonces, por eso tenemos que aprender bien hepatitis B. Listo. Entonces, punto número 1, hepatitis B. ¿Cómo se transmite la hepatitis B? Tenemos... ¿Está apagado? Allá. O para allá. Ahí está. Ya. ¿Cómo se transmite la hepatitis? Ay. Ahora sí. ¿Cómo se transmite la hepatitis B? Criterio general. Transmisión sexual por sangre, vía vertical. De los tres, ¿cuál creen que es la más frecuente? Vía sexual. ¿Listo? Entonces, la población más proclive es la población que tiene conductas sexuales de riesgo. ¿Se acuerdan del ABCE? Ya, eso lo evita, nunca se olvide. Listo. Siguiente, estructura. La hepatitis B es un virus y los virus se van a clasificar de acuerdo a 3 criterios. Primer criterio, la envoltura. Segundo criterio, la cápside. Y tercer criterio, su material genético. En el caso de la hepatitis B, tiene envoltura. Y la envoltura va a tener 2 antígenos importantes. Estos chichoncitos que ven acá es el antígeno de superficie, el famoso antígeno de superficie. Y la base de esos chichoncitos, la parte amarilla, es el antígeno de envoltura. ¿Cómo es su nombre? Cápside, o llamado por los gringos core, llamado por nosotros core. Entonces, ese también tiene su antígeno. ¿Listo? El antígeno del core. Y luego, en el caso del material genético de la hepatitis B, es un ADN virus.
¿Por qué les estoy mencionando esto? Porque esto es lo que yo voy a ver en los marcadores serológicos. Voy a ver antígeno de envoltura, antígeno de superficie y el antígeno coli. Otro detalle importante con el cual nos confunden toda la vida, hasta ahora los laboratorios no se ponen de acuerdo, y es la nomenclatura. Entonces, vamos a aclarar la nomenclatura. También, diapositiva no oficial, por favor, no le saquen foto. Listo. La nomenclatura del antígeno, miren. En el caso de la hepatitis B, la nomenclatura es de esta manera. ¿Qué creen que significa H? Hepatitis. ¿Y qué creen? Bueno, B, ¿no es cierto? Entonces, si yo veo HB, no es Happy Verde, es hepatitis B. Luego, ¿qué va a seguir? Va a seguir una minúscula. Y la minúscula va a corresponder al antígeno que estamos viendo o al anticuerpo que estamos viendo. O sea, en esta minúscula, ¿qué podría ir? Podría ir envoltura, podría ir S de superficie o podría ir C de coli. Y luego sigue AG. ¿Qué significa AG? Antígeno. Entonces, si yo veo antígeno de superficie, usualmente ¿cómo va a estar escrito? HBsAg. A veces algunos libros se emocionan y lo ponen al revés y ponen AG, luego S y luego HB. Entonces tienen que buscarle el sentido a esas siglas. Ya saben que en mayúsculas va lo de la hepatitis B y luego en minúscula va el antígeno propiamente. Vámonos con el anticuerpo. En el caso del anticuerpo lo hacen más difícil todavía, pero no imposible. Miren, en el caso del anticuerpo, ¿qué era HB? Hepatitis B. En este caso va a ir la letrita que corresponde, del core, de superficie o de envoltura. Y luego, ¿qué es lo que le va a seguir? AC, anticuerpo, AB, antibody, en el caso del inglés, pero también lo usan, o si no, el anti, antes. ¿Listo? Entonces, cualquiera de estos significa lo mismo, que es el anticuerpo contra lo que diga la letra chiquita. Y a veces hasta le agregan más cositas y lo acompañan de una IgM o una IgG. Eso nada más refrenda que ese parámetro es un anticuerpo. ¿Por qué les estoy recalcando esto? Porque a veces se confunden, se atormentan. Entonces, les ponen así, lo entienden, les ponen al revés y dicen, ¿qué es eso? Nunca he visto en mi vida. Entonces, respiren y busquen primero las mayúsculas para ver a qué virus se refiere. Luego busquen la minúscula para ver qué parte del virus y luego vean si es antígeno o es anticuerpo. Ahora sí, desde acá sí son diapositivas oficiales. Entonces, vamos con el caso clínico. Miren. En el caso clínico nos presentan a un varón de 32 años que es sano, quien acude a consulta por fatiga generalizada, pérdida de apetito y dolor en la parte superior derecha del abdomen de 3 semanas de evolución. Hasta allí, ¿algo les llama la atención? ¿Algo que podría estar diciéndonos que es un tema hepático? Dolor en hipocondrio derecho, ¿no es cierto? Bueno, seguimos avanzando. Todavía es algo inespecífico. Seguimos avanzando. El paciente refiere que hace una semana presentó fiebre baja y náuseas. Niega antecedentes de viajes recientes, pero menciona haber tenido relaciones sexuales sin protección. Esa es una conducta sexual de riesgo. Eso siempre me va a alertar de enfermedades de transmisión sexual. Listo. Ahora, no tiene antecedentes de consumo de alcohol, drogas intravenosas, o sea, estamos descartando posibles entradas de esa enfermedad, ni contacto con personas enfermas de hepatitis, no que le hayan mencionado. Eso no exenta la posibilidad. Entonces, resumiendo, síntomas: fatiga generalizada, pérdida de apetito, náuseas, dolor en hipocondrio derecho, ictericia leve. Ojo, ojito, en las hepatitis virales, la gran mayoría son anistéricas. ¿Listo? Entonces, ictericia no esperen como un signo importante. Puede estar como no puede estar en las hepatitis virales y eso no va a determinar nada. Entonces, no lo esperen. Signos. Tenemos acá presión arterial 120/80, está normal, frecuencia cardíaca respiratoria normales, temperatura normal. Hepatomegalia. Entonces, aquí refrendamos el dolor en hipocondrio derecho. Efectivamente, ese dolor en hipocondrio derecho tiene una procedencia hepática porque hay una hepatomegalia. Y la sensibilidad propia, ¿no? Pero no hay signos de ascitis. Entonces, vamos con el laboratorio. En este caso, ¿qué significa ALT? Y no vale decir alanina aminotransferasa,
Me refiero a si es TGP o TGO. Eso es muy importante. TGP, no se olviden, no se olviden, porque hasta ahora lo mismo que en el tema de la nomenclatura. Hay laboratorios que usan ALT y hay laboratorios que usan TGP y después me están escribiendo, ¿esto qué significa? ¿TGP o TGO? Entonces, no, por favor, ustedes son diferentes. ALT es TGP, AST, TGO. ¿Cuánto es el punto de corte? Varía de laboratorio a laboratorio, pero para que se acuerden, 40. ¿Listo? Entonces, si es más de 40, está elevado. ¿Cómo está mi TGP aquí? Elevada. ¿Cómo está mi TGO? Elevada. Entonces, en el caso de las hepatitis virales, es esperado que se eleven las transaminasas, inclusive más de 15 veces el valor basal. O sea, trabajemos con un valor basal intermedio. ¿Qué tal si tiene 20 más o menos mi paciente? De esos 20, ¿cuántas veces ya ha elevado la TGP? Unas 12 veces. Y la TGO, unas 11 veces más o menos. Entonces se dan cuenta que es una elevación importante. En el caso de las transaminasas, cuando veamos hepatograma en la clase teórica, van a ver que no es suficiente saber con que están elevadas. Es importante la valoración del hepatograma, ver cuántas veces está elevada y ver la relación TGO-TGP. En el caso de las hepatitis virales, la relación TGO-TGP es menor a 1. ¿Eso qué significa? Que normalmente, ¿quién se va a elevar más de las dos? La TGP. La TGP se va a elevar más que la TGO. ¿Listo? Muy bien. Entonces, las bilirrubinas en este caso están un poquito elevadas. Como les digo, no es algo esperado. Puede estar como no. Y la fosfatasa alcalina también está un poquito elevada, que también es un marcador de daño, pero leve e inespecífico para este caso. Serología. A ver, aviéntense. ¿Qué dicen? ¿Qué tiene mi paciente? ¿Tiene hepatitis B? ¿No tiene hepatitis B? ¿Es aguda? ¿Es crónica? ¿Es un portador? ¿Es un crónico activo? ¿Un crónico inactivo? ¿Está en periodo ventana? Denlo todo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Esos recuerdos microbiológicos e infectológicos, porque han llevado infectología. Bien, Rodrigo, sigamos. ¿Qué más? Agudo, muy bien. ¿Cómo te llamas? Adrián. Adrián, excelente, Adrián. ¿Qué más? Lo de la vacuna. A ver, viene. Ah, sí. No tiene. No está vacunado, excelente. ¿Qué más? Están bien. Vamos bien, chicos, vamos bien. Miren, hay un algoritmo. Y este algoritmo a mí me salvó el ENAM. De verdad, así que por eso se los traje. Es exactamente lo mismo que dicen todas las tablitas, pero eso está más ordenadito. Entonces, se los pongo de la siguiente forma para que quede para el resto de sus días. Miren, cuando ustedes evalúan la serología de la hepatitis B, primer paso, se van a fijar en el antígeno de superficie. Aquí está, antígeno de superficie. Si mi antígeno de superficie es positivo, ¿qué significa que está? Infectado. Infectado. Si mi antígeno de superficie es negativo, me fijo en el anticuerpo de superficie. Si el anticuerpo de superficie es positivo, ¿qué significa? Sano. Entonces, ese va a ser nuestro punto de partida. Superficie. Primero antígeno y si no, anticuerpo. Vamos con el antígeno de superficie, que era el caso de nuestro paciente. Estaba positivo, o sea, nuestro paciente estaba infectado. Muy bien, hasta ahí vamos excelente. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso me fijo en el core. ¿Listo? Y el core puede ser de dos tipos. Puede ser IgM o puede ser IgG. Entonces, si es IgM positivo, ¿qué significa? Que es agudo. Y eso ya lo conocen por inmuno, ¿no es cierto? Entonces, si tengo superficie positivo, infectado. IgM positivo, infectado, agudo.
Hasta ahí vamos bien. Y el antígeno de envoltura sería mi tercer paso. El antígeno de envoltura me dice que se está replicando el virus. Y obvio, en el caso del agudo, se tiene que estar replicando. Entonces, ¿cómo va a estar el antígeno de envoltura? Positivo. Entonces, una hepatitis B aguda, ¿qué tiene? Antígeno de superficie positivo. Core IgM positivo. O sea, acá anticuerpos, ¿no? Y acá antígeno de envoltura positivo. ¿Listo? Esta filita me dice que es una hepatitis aguda que se está replicando. Vámonos por el otro lado. ¿Qué pasa si no me da el anticuerpo del core IgM positivo, si no me da el anticuerpo del core IgG positivo? ¿Qué pasa si me da esto? Entonces, en este caso es crónico, ¿no es cierto? Pero tengo dos posibilidades de cronicidad. Que sea un crónico que está activo, o sea, un crónico que se está reactivando, o puede ser un crónico que está inactivo, como que ya se quiere curar. No se ha curado todavía, pero como que ya está bajando la situación. Entonces, el crónico que está activo tiene el antígeno de envoltura positivo. Pero el crónico que está inactivo no tiene el antígeno de envoltura, no se está replicando. Entonces, si no tiene el antígeno, ¿qué tiene? Su contraparte, el anticuerpo de envoltura positivo. Entonces, si yo les hablo de un crónico activo, ¿qué es lo que va a tener? Antígeno de superficie positivo, si es crónico, anticuerpo del core IgG positivo, y si se está replicando, antígeno de envoltura positivo. Pero en el caso de un crónico que está inactivo, entonces si es crónico tiene la enfermedad, antígeno de superficie positivo, anticuerpo IgG positivo, pero como no se está replicando, es el anticuerpo de envoltura positivo. Muy bien, vámonos por el otro lado. ¿Qué pasa si mi antígeno de superficie no es positivo, pero sí es positivo mi anticuerpo? Entonces, eso significa que es sano. Pero hay dos tipos de sano. El sano vacunado, o sea, el que no le dio la enfermedad y solamente recibió eso a modo de prevención, o el que sí se curó, porque la hepatitis B sí se puede curar. Entonces, el sano vacunado solo va a tener el anticuerpo de superficie positivo. Nada más, solo el anticuerpo de superficie positivo. Mientras que el sano, porque se curó, tiene los tres anticuerpos. ¿Cuáles son los tres? Anticuerpo contra superficie, anticuerpo contra el core IgG, porque ya lo pasó, ya se curó. Y acá me ha faltado agregar el anticuerpo de envoltura positivo. Las tres letritas, anticuerpos positivos. ¿Listo? Entonces, vamos a la tablita. Lo tapé para que ustedes lo resuelvan. Hepatitis aguda. Paciente sano, enfermito. Enfermito. Entonces, ¿cómo está su antígeno de superficie? Positivo. Luego, si es aguda, ¿cómo está el core? Positivo en IgM. IgM positivo. ¿Y el de IgG? Negativo. Luego, si es aguda, ¿se está replicando o no se está replicando? Todas que se está replicando. Entonces, si se está replicando, ¿quién está positivo? ¿El antígeno de envoltura o el anticuerpo de envoltura? Antígeno de envoltura. ¿Y el anticuerpo de envoltura? Negativo. ¿El anticuerpo de superficie cómo estará? ¿Qué me decía el anticuerpo de superficie? Que está sano. Mi hepatitis aguda está sano. Entonces, ¿cómo está? Y la carga viral. La carga viral es el examen que le sigue a la serología. La carga viral identifica el material genético. Si tiene hepatitis aguda, ¿va a tener carga viral? Sí, claro, porque tenemos que encontrar ADN, tenemos que encontrar al bicho ahí. Transaminasas. Si tiene hepatitis aguda, ¿cómo van a estar sus transaminasas? Elevadas. Sobre todo, hemos dicho que la ALT, es el predominio de ALT. ¿Listo? Siguiente. Hepatitis crónica. Paciente sano, enfermito. Si es hepatitis crónica activa, enfermito, ¿no es cierto?
Entonces, su antígeno de superficie, ¿cómo es? Positivo. Listo, sigamos. Si es hepatitis crónica, ¿cómo es su anticuerpo contra el cólera? IgG positivo. Entonces, ¿cómo es el M? Negativo y el G positivo. Perfecto. Activa. ¿Qué significa? ¿Se replica o no se replica? Se replica. Entonces, ¿quién está positivo? ¿El antígeno de envoltura o el anticuerpo de envoltura? El antígeno de envoltura. Y por ende, ¿cómo está el anticuerpo de envoltura? Negativo. ¿Cómo está el anticuerpo de superficie? Negativo, porque eso sería que estuviese sano y no está sano. Listo. Carga viral, si se está replicando, ¿cómo está? Positiva. Ese ADN está dándolo todo. ¿Y cómo están esas transaminasas? Elevadas. Next. Portador. Inactivo. ¿Qué significa portador? Que tiene la enfermedad, sano no está. Entonces, si tiene la enfermedad, ¿cómo está su antígeno de superficie? Positivo. Listo. Si es portador, inactivo, ¿cuál estará presente? ¿Su IgM o su IgG? IgG. Acuérdense que la M es que está agudo presente, pero como es portador, alargado. Entonces, IgM negativo, IgG positivo. Pero está inactivo. Entonces, ¿qué es lo que va a tener? ¿Antígeno de envoltura o anticuerpo de envoltura? Anticuerpo de envoltura. Entonces, ¿cómo está el antígeno de envoltura? Negativo. Listo. ¿Cómo está el anticuerpo de superficie? Negativo porque sano no está, es portador. La carga viral. Es portador, sí puede tener. A ver, veamos. Ahí no lo tiene, ya está. Negativo. Sigamos. Como no se está replicando, negativo. ¿Y cómo están sus transaminasas? Normal. Vacunado, ya está más fácil. Ya de todos en el vacunado, ¿cuál sale positivo? Superficie, el anticuerpo de superficie. El anticuerpo de superficie. ¿Dónde está? Acá está. ¿Y todo lo demás? Negativo. Y esto no. Curado, recuperado. Si está curado, ¿qué va a estar positivo? ¿El antígeno de superficie o el anticuerpo de superficie? Anticuerpo. Muy bien, entonces antígeno negativo, anticuerpo positivo. Listo. Curado. Eso significa que ha tenido. Entonces, ¿cómo está el anticore? IgG positivo. IgG positivo y el IgM negativo. Curado. ¿Cómo está su envoltura? ¿Antígeno positivo o anticuerpo positivo? Anticuerpo positivo. Curado. ¿Cómo está la carga viral? Negativo. Negativa. Y por ende las transaminasas normales. Periodo ventana. El periodo ventana es un periodo raro, ¿ya? Es un periodo en el que casi todo negativiza. Entonces, es cuando los antígenos van cayendo y los anticuerpos van apareciendo. Entonces, están muy bajos, la máquina usualmente no lo detecta. ¿A quién es el único que detecta en el periodo ventana? Al IgM. Entonces, si le sale anticore, IgM y todo lo demás negativo, es que estamos en periodo ventana. ¿Listo? Está viendo ese cambio de antígenos a etapa de anticuerpos. Entonces es especial, es medio raro. Y el precore también es una variable, es una variante de la hepatitis crónica. ¿Listo? Es una hepatitis crónica, pero es una hepatitis crónica que esperaríamos que esté activa, que tenga antígeno de envoltura, pero lo que en realidad tiene es anticuerpo de envoltura, lo opuesto. Entonces, es una variante rara. Igual la menciono, no es muy frecuente, pero es una opción. Cuando no les da esta fórmula, que es la más común,
Esa es una opción, que sea un mutante precorio. Los de arriba son los más importantes. Ahora, esta nomenclatura, hepatitis aguda, crónica, portador inactivo, vacunado, etc., es una nomenclatura clásica, es una nomenclatura que me permite entender con mucha facilidad qué le está pasando a la serología de mi paciente. Pero la CDC en el 2023 cambió la situación y esas nomenclaturas las cambió. O sea, la serología se mantiene, pero los nombres los cambió por sinónimos y lo ordenó de acuerdo a las etapas de la hepatitis. Entonces, actualmente se trabaja con esto. Aquí ustedes no tienen que aprender nada en cuanto a la serología, es la misma, solo se cambiaron los nombres. Así que ahora nos toca ir de reversa. Ustedes mismos van a darse cuenta a qué equivale cada nombre. Fijémonos en el primero. Antígeno de superficie positivo. Curado enfermito. Muy bien, tiene la enfermedad. Me fijo ahora en quién. ¿Qué seguía después de antígeno de superficie en mi algoritmo? En el core, ¿no es cierto? En este caso, ¿cómo está su core? Tiene IgM positivo y este es el core total. No han puesto el IgG. Y obviamente el core total va a dar un poco de positivo por el IgM. O sea, tiene IgM positivo. ¿Qué significa que tenga IgM positivo? Agudo, perfecto. Y luego, ¿qué se desprende si es agudo? ¿Cómo está el antígeno de envoltura? Positivo. Acá el antígeno de envoltura está positivo. Entonces, esa para nosotros en la tabla anterior era una hepatitis aguda. Para la CDC del 2023 se le conoce como fase temprana. ¿Se dan cuenta que es lo mismo? La serología es la misma, solo que le han cambiado de nombre. Vamos con otro. Tenemos acá, primero nos fijamos en antígeno de superficie, ¿no es cierto? ¿Cómo está el antígeno de superficie? Negativo. Entonces, ¿en qué me fijo? Anticuerpo de superficie. ¿Cómo está el anticuerpo de superficie? ¿Dónde está? Acá está. Negativo. Está negativo el antígeno de superficie, está negativo el anticuerpo de superficie. Entonces, ¿en qué casos van a estar negativos los dos? Había un caso raro, ¿se acuerdan? En el que todo era negativo, menos... ¿En qué caso todo es negativo menos la IgM? Periodo ventral. Ese sí mantiene su nombre, fase ventral. Seguimos. Acá el antígeno de superficie está negativo. ¿En qué me fijo? Anticuerpo de superficie. El anticuerpo de superficie está positivo. ¿Qué me dice? Está sano, pero hay dos tipos de sano. ¿Cuáles son? Vacunado y el curado. Entonces, en el caso del vacunado solo tendría esto positivo, pero en este caso no solo tiene esto positivo. Entonces, sigo avanzando, probablemente es un curado. ¿Qué más tiene el curado además del anticuerpo de superficie? El IgG del core, ¿no es cierto? Acá no dice IgG, pero me dice que los anticuerpos totales están positivos y el IgM está negativo, o sea, se desprende que el IgG está positivo. Entonces acá tengo IgG positivo, tengo el anticuerpo de superficie positivo y además tengo el anticuerpo de envoltura positivo. ¿Cómo conocíamos a ese paciente que tenía sus 3 anticuerpos positivos? Curado. Pero acá, ¿cómo lo llaman? Fase de recuperación. Vamos ahora con la hepatitis B que cronifica. En el caso de la hepatitis B que cronifica, tenemos 3 casos también. Miren este primer caso. Antígeno de superficie positivo. ¿Qué significa? Enfermo. ¿En qué me fijo ahora? Anticore. ¿Cómo está? IgM, IgG. IgG parece, ¿no es cierto? Porque la IgM no está marcada. Entonces, está enfermito, tiene la IgG. ¿En qué me fijo ahora? Envoltura. ¿Antígeno o anticuerpo? Tiene antígeno de envoltura. ¿Tiene anticuerpo de envoltura? No tiene anticuerpo de envoltura. ¿Quién tenía antígeno de envoltura? IgG y antígeno de superficie. Enfermo crónico. Crónico, activo,
¿no es cierto? En ese caso se llama fase inmunotolerante. Siguiente, antígeno de superficie positivo. Luego viene, ¿qué sigue del antígeno de superficie positivo? Core. En este caso, IgG otra vez positivo. Y de allí, ¿qué sigue? O tiene antígeno o tiene anticuerpo de envoltura. En este caso tiene antígeno de envoltura, pero no tiene anticuerpo de envoltura. ¿Se dan cuenta que son idénticos? O sea que a nuestra nomenclatura, ¿cómo se llamaría este también? Crónico activo. ¿Y por qué entonces acá lo desagregan? Porque acá están viendo la carga viral. Están dividiendo el crónico activo en dos etapas. La primera etapa se llama fase inmunotolerante y la segunda etapa se llama fase inmunoactiva. Entonces acá son los mismos parámetros serológicos, lo único que está variando es la carga viral. Y por último, antígeno de superficie positivo. ¿Sano o enfermito? Enfermito. ¿Qué sigue? ¿Qué me fijo? Core. ¿Cómo está acá mi core? IgG positivo. Entonces, hasta ahí vamos como enfermo crónico. ¿Y cómo está el antígeno de envoltura? Negativo. Entonces, si el antígeno de envoltura está negativo, ¿quién creen que está positivo? El anticuerpo de envoltura. Positivo. ¿Cómo le llamábamos a ese? Crónico inactivo, ¿no es cierto? Listo. El crónico inactivo ahora se llama inmunoactivo, antígeno de envoltura negativo. Así le ponen los nombres. ¿Por qué vamos a hacer? Así son los infectos. Es lo mismo que hemos aprendido, solo son otros nombrecitos. Lo importante es que ustedes sepan entender qué significan los parámetros serológicos. ¿Y cuál va a ser su Biblia? El algoritmo. Entonces practiquen. ¿Cómo van a practicar? Pongan el cuadro y tapen primero los positivos, negativos esos y ustedes rellenen y comparten. Y luego al revés, dejen los parámetros serológicos y tapen los nombres. Primero los nombres clásicos, todavía no se compliquen. Y al ladito pónganle la nomenclatura a cada uno. Y van a ver que con eso van a ser unos haces de la serología de la hepatitis B. Listo, hemos terminado con hepatitis B. Tendríamos que comenzar con la exposición de la hepatitis A. Pero no ha venido a quien le toca la hepatitis A. Entonces, yo voy a ser la alumna que hace hepatitis A. Vamos a borrar. No se ve la parte de arriba. De 4 años, que como que hace una semana tuvo una rinofaringitis y sus papás primerizos le compraron un montón de medicamentos, es más, lo que le pidió el pediatra, 3 más, por si acaso. Y eso ya queda para que más adelante, si se vuelve a enfermar, usen el medicamento. Y la niña un día está jugando y ve estos frasquitos de colores y coge un frasquito y lo prueba y le gusta y se lo acaba. Ah, no, hepatitis A, eso era paracetamol, perdón. Sigamos igual, no importa. Ya, y la mamá la encuentra y le ríe. La llevan a comer a algún lugar. Días después, porque la rieron. Y no se lava las manos. Estuvo jugando en el patio, no se lavó las manos. Pasaron unos días y comienza con fiebre, malestar general, no se pone amarilla, náuseas, vómitos, fatiga, no tolera los alimentos. Pasan las horas, pasan los días y coge una pigmentación ligera, amarilla, pero muy sutil, muy sutil. Como ha estado vomitando y no ha estado comiendo, hasta le echan la culpa que está pálida, más que amarilla como tal. La llevan al pediatra, le indican hidratación, le piden algunos marcadores y sale su TGP alta. Y además de salir la TGP alta, sale así, miren.
sería anti-titis A, a veces le ponen así, IgE. Sale así su marcador. Y el pediatra les dice, hay que mantenerla hidratada porque los niños se deshidratan muy rápido, probar tolerancia oral y a medida que vaya tolerando los alimentos vamos incrementando la cantidad y la complejidad del alimento. Primero dieta blanda y ya después una dieta normal. Pasan los días y la niña se cura y vuelve a seguir haciendo sus diabluras. Listo. Esa es el cuadro clásico de una hepatitis A. La hepatitis A, en primer lugar, ¿a qué población usualmente azota? A los niños. Porque los niños, al igual que en las parasitosis, se acordarán, no se lavan las manitos. Muy bien, a veces son un poco descuidados y eso hace que sea más fácil que adquieran elementos del entorno, ¿no es cierto? ¿Cómo se transmite la hepatitis A? Fecal oral. Entonces, no necesariamente de ella, ¿no? Puede ser que esté jugando y se ha habido fecalismo, entonces allí ese descuido, si no se lava las manitos, se infecta. O viceversa, si consume alimentos sucios, ¿no? De una persona que ha manipulado con las manos sucias, se infecta. También puede haber hepatitis A en adultos, pero no es muy frecuente. En Latinoamérica, el 95% de los latinoamericanos han tenido hepatitis A. ¿Cuántos somos en esta clase? Pongámosle 20. De nosotros, ¿cuántos habremos tenido hepatitis A? Por lo menos unos 19. ¿Y por qué? Ustedes dirán, a mí se me diagnosticaron y otros van a decir, no, a mí no, ¿cuándo? Porque generalmente la hepatitis A es subclínica. Usualmente no hace clínica representativa. Y si la hace clínica inespecífica. Normalmente no hace ictericia. Más del 70% de las hepatitis A son anigtéricas. Entonces, esperar que venga un niño canario es pedir mucho. Sospechen de hepatitis A por otras razones, no solo por la ictericia, por dolor en hipocondrio derecho, por hepatomegalia, por sus transaminasas altas. Entonces, la hepatitis A es bastante frecuente. Usualmente subclínica pasa, a veces dicen, ay, comió algo que le cayó mal y era hepatitis A. Pero si es que aumenta un poquito más los síntomas o se presenta de forma un poco más severa, sí podemos tener una clínica más florida o hasta ictericia, pero no es algo esperado. Punto número 2. ¿Cómo van a estar las transaminasas? Como afecta el hígado, las transaminasas se van a elevar. En el caso de las hepatitis virales, las transaminasas pueden llegar a escalar más de 15 veces su valor. Es algo esperado. Entonces, no piensen que está en hepatitis fulminante si es que encuentran en un niñito su TGP en 300, cuando mi punto de corte es 40, o si encuentro en 600. Es esperado que aumenten más de 15 veces su valor, pero la hepatitis A se cura, entonces se va a resolver. No hay que asustarse por esos valores tan altos. Y usualmente las hepatitis virales, ¿cuál hemos dicho que sube más? ¿La TGP? ¿La TGO? TGP. ¿Listo? Listo. Muy bien. Entonces, como han encontrado las transaminasas alteradas, lo que corresponde ante cualquier médico con un poquito de conocimiento laboratorial es pedirle su perfil de hepatitis. Pedimos perfil de hepatitis porque lo más probable es que el niño se encuentre hepatitis A, pero nunca hay que desestimar la posibilidad de abuso. Y ahí podría haber más bien hepatitis B o hepatitis C. Entonces, por eso siempre se piden las 3 en estos casos en particular. Pero normalmente, ¿qué va a salir positivo? La hepatitis A. Entonces, la hepatitis A, dentro de la clasificación de las hepatitis que conversamos al principio, ¿es aguda o cronífica? Aguda. Entonces, ¿qué marcador me va a servir más? ¿IgM? ¿IgG? IgM. Y acá les he mencionado, les he escrito en algún momento que core, que envoltura, que superficie. No, eso solamente es para la hepatitis B. En el caso de la hepatitis A, nosotros hacemos anticuerpo IgM así general. ¿IgG me servirá de algo?
¿Dosar IgG en una hepatitis A me servirá de algo? No me sirve, no me sirve. ¿Por qué? Porque el IgG significa que ya pasó. Y como eso se cura, ya pues ya. Entonces, la mayoría de laboratorios ni siquiera compra ese cassette, porque es inútil. Entonces, así lo piden, le van a poner no hay reactivo. Pero no porque sea caro o algo, sino porque es inútil pedir IgG de hepatitis A. No sirve. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué otro detalle importante de las hepatitis A se resuelven? Solo hay un pequeño porcentaje, un 0.5%, que puede terminar en falla hepática fulminante. Nada más. ¿Sí? Sí, eso es todo. Listo. Ya está hepatitis A. Vamos con hepatitis C. Y ahí sí tenemos a quien exponga. ¿Quién es hepatitis C? Más que preocuparme de VIH y hepatitis B, me tengo que preocupar de hepatitis C. Y a veces ni siquiera nos tomamos el tamizaje completo. Entonces, es más posible transmitir hepatitis C por pinchazo que la B o el VIH. Punto número 2 importante, el tema del diagnóstico. En el caso de la hepatitis C, el 85% más tiende a cronificar. ¿Listo? Entonces, una hepatitis aguda, síntomas iniciales, difícil que los encuentre, muy difícil. Normalmente yo ya me doy cuenta mucho tiempo después. ¿Qué parámetros laboratoriales van a estar alterados? Si mi hígado está dañado, está inflamado, entonces, ¿qué se van a elevar en primer lugar? Las transaminasas. Muy bien. ¿Hasta cuántas veces se puede, o mejor dicho, más de cuántas veces se puede elevar? Más de 15 veces. Más de 15 veces su valor se pueden elevar. Pero a predominio de quién normalmente? TGP. Ya saben, en el caso de las hepatitis virales es así. Listo. Vamos a la serología. ¿Qué les ha llamado la atención del nombre del marcador serológico que estamos utilizando? ¿Tenía core, superficie o envoltura? No. Entonces, ¿se dan cuenta que eso es exclusivo de quién? De la B. ¿Tenía IgM, tenía IgG? No. En el caso de la hepatitis C, sí se podría cuantificar IgM, IgG, pero no es relevante, no es productivo, porque la hepatitis C casi se da por hecho que va a cronificar. Por eso no se evalúan de forma diferenciada. Simplemente se mide el anticuerpo total, que comprende IgM más IgG. Por eso es que el parámetro se escribía de esta manera. Justo está acá, miren. Vamos a retroceder. Aquí está. Antivirus de la hepatitis C. Así es que se reporta el parámetro en el laboratorio, como antivirus de la hepatitis C. Muy bien. Ahora, en el caso de este anticuerpo, como es un anticuerpo general, como es un dosaje general de anticuerpos, si a mí me sale el anticuerpo contra el virus de la hepatitis C, no me dice si recién está comenzando, si está a mitad de la enfermedad o si ya lleva años con eso. Entonces, ¿qué me va a ayudar? Y también, ¿qué me va a ayudar a decir si es más severo o menos severo? El segundo examen que vamos a pedir, la carga viral. Entonces, ¿qué otra hepatitis hemos hablado que se dosaba carga viral? La B. ¿Y por qué no la A? ¿La A se puede dosar carga viral? Sí se puede, en el laboratorio todo se puede, pero ¿por qué no lo hacemos? Porque la hepatitis A, exacto, y se cura. Se cura. Entonces, ¿para qué es tanta cosa si sabes que se va a curar? En cambio, la hepatitis C, 85% va a cronificar, o sea, va a permanecer y hasta puede empeorar. Ahí sí necesito dosar carga viral, igual que en el caso de la B. ¿Listo? Entonces, en esos dos casos, dosamos carga viral. ¿Algo más de la hepatitis C? Creo que eso es todo. Sí, ahora vámonos con insuficiencia hepática. Insuficiencia hepática.
Cuando nuestro hígado se inflama y esta inflamación es muy severa o perdura en el tiempo, el daño va progresando y va empeorando. Si se acuerdan de patología, el daño se medía más o menos en el hígado de esta manera. Primero una esteatosis, después se convertía en una hepatitis, después en una fibrosis, que en realidad lo conocemos como cirrosis, y al final ese hígado moría, ¿no es cierto? Insuficiencia y moría. Y si se muere el hígado, ¿qué solución le doy? Trasplante. Todavía hay una solución adicional. Pero más o menos progresa de esa forma. Entonces, la insuficiencia es un daño a la falla de forma rápida. Miren, en días, en semanas o hasta un par de meses. Mientras que la insuficiencia hepática crónica es que después de mucho tiempo con el elemento tóxico dañino, mi hígado recién va a llegar a la falla. Entonces, vámonos primero con la aguda. En el caso de la aguda, tenemos 3 presentaciones. La hiperaguda, o sea que se presenta en pocos días y se presenta muy dañino y casi letal. Tenemos la aguda, que tienen que pasar al menos unas 4 semanas, menos de un mes, y aquí están las hepatitis virales agudas, la A, la B, ¿se acuerdan? La B tenía alguna presentación aguda, en un pequeño porcentaje, pero lo había. Y la subaguda es por lo menos un par de meses. Entonces, en el caso de la hiperaguda, ¿quién está? La intoxicación por paracetamol. ¿Quién va a hacer intoxicación por paracetamol hoy día? Perfecto. Entonces, vamos a ver en la presentación de Fran que en el caso de la intoxicación de paracetamol, no es que he estado tomando paracetamol todos los días, sino han sido grandes dosis en un corto periodo de tiempo y se eleva y se dispara todo. Tenemos en el segundo caso la aguda, que ya hemos hablado de las hepatitis virales, y luego tenemos la subaguda, que es causada normalmente por los medicamentos hepatotóxicos. Ustedes, expertos de la farmacología, cuéntenme, ¿qué medicamentos hepatotóxicos recuerdan? ¿Ya? ¿Qué medicamento de la TBC? Creo que la isoniazida. Ajá. ¿Qué más? El etambutol más creo que es de las orejitas. ¿Qué más? Los anticonvulsivantes, como por ejemplo la fenitoína, ácido valproico, carbamazepina. Entonces, esos son altamente hepatotóxicos. Un consumo alto me puede llevar a una insuficiencia hepática subaguda. Y acá les tengo que hacer hincapié de los medicamentos homeopáticos, porque está aumentando las fallas hepáticas agudas por esos medicamentos homeopáticos. Últimamente están haciendo unos extractos raros de un montón de hierbitas, de nombres conocidos y desconocidos, y en cantidades por arriba y por abajo, y ese consumo, como es natural, lo hacen a veces de forma indiscriminada, sin ver inclusive si hay condiciones previas que tenga el paciente que consume, y eso los está llevando también a insuficiencias hepáticas subagudas. Mi esposo justo estaba comentando de esa clase y él me cuenta que sí ha tenido varios casos así bien raros. Por ejemplo, ha tenido uno de un paciente que llegó con falla hepática aguda, fatal, ya encefalopático, con alteraciones de la coagulación, e investigaban, y era joven, no tenía precedentes de diabetes, hipertensión, otras alteraciones concomitantes. Y al final, casi, porque se murió, casi ya días antes de que fallezca, resulta que había estado tomando unas pastillas que tenían extracto de rabanito. Y tomaba como que 2 pastillas en la mañana, 2 pastillas en la tarde, 2 pastillas en la noche. No seguía tampoco una linealidad, porque eso le indicaron pues en la tienda, ni siquiera un médico. Y era para que le crezca el cabello. Y le creció otra cosa. Entonces, eso les hago hincapié, porque ¿por qué se demoraron en llegar a eso?
a esa respuesta porque no se les ocurrió preguntar en la historia clínica o no le tomaron la importancia debida a esos medicamentos homeopáticos. Entonces, cuando ustedes hagan sus historias clínicas, que les quede de lección, preguntar también, o sea, primero preguntar, ¿tomas alguna pastilla? Y después, ¿y hierbitas? Y esas cápsulas, y lo que venden en la esquina, y no sé, pues, cartílago de tiburón y así, todo eso pregunten, porque a veces hacen unas mezclas raras y terminan produciéndoles falla hepática aguda. Listo, vámonos con la falla hepática crónica. La falla hepática crónica son todos aquellos elementos que van a tener una exposición constante. Y eso a la larga va a terminar en la falla hepática crónica. Como por ejemplo, de sus cabecitas. ¿Qué cosas pueden producir falla hepática crónica? Alcohol, mucho alcohol. ¿Qué más? ¿Cuál? Ya las hepatitis, la B, la C, muy bien. ¿Qué más? Comunicación crónica. Sí, a la larga, pero más que todo producen subagudo. Pero también podría ser. ¿Qué más? Autoinmunes, ¿se acuerdan? De la colangitis biliar primaria, la hepatitis esclerosante, hepatitis autoinmune, ya esas. ¿Qué más? Si hay un alcohólico, hay un no alcohólico, o sea, la esteatosis. La grasita también podría producir una falla hepática. Y es la que yo les voy a hablar ahora. ¿Qué más? Las enfermedades genéticas, ¿se acuerdan? Habían unas enfermedades de depósito que se depositaban en el hígado porque les faltaba algún gencito. Cuando depositaban mucho cobre, por ejemplo, la enfermedad de Wilson creo que es. Después, cuando hay déficit de la alfa-1 antitripsina, ¿no es cierto? Entonces, después cuando hay esas alteraciones de los no sé, esos con cerebrósidos, esos, del de Leishnihan, de Niemann-Pick, esos. Ya, esas raras, esas también pueden llevar a eso. Listo, muy bien, entonces, ya tenemos todas estas que pueden llevar a una insuficiencia hepática crónica. Entonces, comencemos ahora sí con nuestro caso clínico. Miren. Varón de 48 años con antecedentes de hipertensión arterial y diabetes tipo 2 mal controlada, que acude a consulta debido a cansancio persistente y sensación de plenitud abdominal. El paciente refiere que ha tenido dificultades para controlar su peso en los últimos años y actualmente presenta un índice de masa corporal de 32. Ha sido medicado previamente con metformina para la diabetes y en los últimos días se le inició tratamiento con clindamicina oral por una infección dental. No refiere consumo excesivo de alcohol ni antecedentes familiares de enfermedades hepáticas. Sin ver este dibujo del hígado, ¿qué les llamaría la atención de este paciente? El índice de masa corporal. Ya está gordito, está con un IMC de 32. ¿Qué significa IMC de 32? Obesidad tipo 1, ¿no es cierto? Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más les llama la atención? Su hipertensión y su diabetes que están mal controladas. Y con esos datos, ¿yo podría llegar a algún diagnóstico? Más allá de su hipertensión y diabetes que ya están diagnosticadas, es muy inespecífico, ¿no es cierto? Vámonos con los síntomas, miren. Cansancio y fatiga generalizada, sensación de plenitud abdominal, disminución del apetito, no tiene fiebres ni síntomas sistémicos. Signos, miren. Su presión arterial 145/90 que corrobora su hipertensión mal controlada, frecuencia cardíaca y respiratoria y temperatura normales, tiene hepatomegalia. Y entonces aquí nos hace girar un poquito nuestra impresión diagnóstica a un tema hepático. Su hepatomegalia corresponde a 2 centímetros por debajo del reborde costal, no tiene ictericia ni ascitis y no presenta edema ni alteraciones en la piel. Y de lo que hoy día vamos a hablar es de la famosa esteatosis hepática, que actualmente ya no le llaman esteatosis hepática, sino le llaman así, ¿qué significa? Enfermedad hepática esteatótica asociada a disfunción metabólica. Mejor, más Es que en el 2023 pues cambian las cosas y lo hacen más difícil. Pero bueno,
Entonces, en mi pacientito con esteatosis hepática, mi punto de partida no son exactamente síntomas. ¿Cuál es mi punto de partida? Como en el caso de la enfermedad renal crónica, o sea, factores de riesgo. ¿Y qué factores de riesgo tenía mi pacientito? Hipertensión descontrolada, diabetes descontrolada, obesidad. Entonces, si yo tengo esos factores cardiometabólicos, sin que el paciente me diga que tiene molestias en el hipocondrio derecho, es más, sin que el paciente tenga hepatomegalia, porque no siempre la hepatitis está en hepatomegalia, puede estar una antes, ¿no es cierto? Entonces, cuando tenga esos factores de riesgo, así como yo le tengo que hacer su despistaje de enfermedad renal crónica, también le tengo que hacer su despistaje de hígado graso. ¿Y cómo le hago el despistaje de hígado graso? Ecografía. Le hago su ecografía y veo que tiene o no hígado graso, que lo más probable es que sí. Si tiene hígado graso, ¿cuál es la siguiente pregunta? ¿Tiene criterios cardiometabólicos? ¿Y cuáles son los criterios cardiometabólicos? Aquí está. Se ven muy feos, pero son muy fáciles. Hipertensión, presión arterial más de 130/85. Diabetes o prediabetes. Aquí está. Si quieren lo sacan con glucosa basal, con postprandial, con hemoglobina glicosilada, como ustedes quieran. Tercero, que tenga obesidad, o mejor dicho, desde el sobrepeso ya lo consideran. IMC más de 25. Que tenga triglicéridos elevados. Mi punto de corte es 150. Más de 150 triglicéridos ya es un factor cardiometabólico. O que tenga el HDL bajo. Entonces, si tiene cualquiera de estos elementos sumado a un hígado graso, viene la siguiente pregunta. ¿Hay otra posible causa de la esteatosis? Y específicamente esa pregunta se refiere a ¿bebe alcohol? No bebe alcohol. Si tiene otra posible causa, lo más probable es que no sea más sino que sea metal. ¿Qué es? Así no se van a olvidar, van a ver. Que sea dependiente de alcohol, al estilo Homero. Pero si no bebe alcohol, si es un gordito más que todo de esos gamers, entonces en este caso sí es esteatosis. ¿Listo? Ahora, ¿qué tal si no? ¿Qué tal si dice, no, imposible, ¿cómo voy a tener hígado graso? Si es que yo soy crudivegano, yo hago ejercicio de las 24 horas del día, 25 horas al día, soy atleta desde que nací agarrado de una barra. Mi IMC es de 20, es más, mi porcentaje de grasa corporal está bordeando el 0.0001%. Entonces mi glucosa está ahí en 70, límite de hipoglicemia, mi presión arterial 89/59, hipotenso de nacimiento. Entonces, nada de esos triglicéridos 10, ni triglicéridos produzco. ¿Cómo voy a tener esteatosis hepática? Entonces, si es ese caso tan raro, hay una opción más, y es si hay otras causas que podrían estar causando ese daño hepático. Y esas otras causas usualmente son genéticas, y ahí viene eso de los cerebrósidos, esos, o pueden ser también autoinmunes. Entonces ahí calzaría esto. Y si al final no le descubro la causa, se llama criptogenética, de origen criptogenético, esteatosis de origen criptogenético. No se sabe. Listo, entonces, en nuestro pacientito, lo que podemos observar es que este pacientito tiene sus transaminasas elevadas, ¿no es cierto? Está en 110, su TGO está en 95, o sea, están por encima de 40. No son elevadísimas, como el caso de las hepatitis que hemos visto que estaban bordeando los 600, los 700, pero están elevadas. En este caso las bilirrubinas normales, la fosfatasa alcalina en el límite, un poquito por encima, pero acá lo que también corrobora sus problemas cardiometabólicos va a ser su perfil lipídico. Miren, si bien es cierto el colesterol está normal, los triglicéridos están elevados. El HDL un poco bajo y el LDL elevado. Entonces, este pacientito lo que correspondía es que por esos factores de riesgo tan marcados le hicieron su ecografía abdominal.
Y en la ecografía abdominal pues salió que tenía esteatosis hepática y sumado a los factores de riesgo cardiometabólico corroboramos que es un muscle S. Listo. Dependiendo, una vez que ya he diagnosticado que hay esteatosis, puede que sea una simple esteatosis hepática, puede que sea una hepatitis, o sea que ya se haya transformado en una hepatitis, que era la siguiente etapa, que sí, lo más probable porque ese hígado ya estaba crecido, o puede inclusive que esa hepatitis ya empiece a fibrosar y ya se esté convirtiendo en una cirrosis. Para esto hay un score que lo mencionaron al hablar de la hepatitis C, que es el score FIB-4. Es un score un poquito más de especialidad, por eso no lo hemos puesto. Pero este score FIB-4 lo que me dice es si está todavía para el lado de la hepatitis, que si yo mejoro algunos elementos en su dieta, en su medicación, puedo revertir ese daño, o si está más para el lado de la fibrosis y está comenzando una cirrosis. Entonces, sí es importante ese FIB-4, pero no lo hemos contemplado. En este caso, existe. Una vez que yo he visto que ya está para el lado de la cirrosis, o sea que todas estas alteraciones me han conducido a una cirrosis, antes de que llegue a la insuficiencia hepática, yo puedo aplicar el famoso score del Child-Pugh, ¿se acuerdan? Ese score me indica el pronóstico de esa cirrosis y me indica también la gravedad de esa cirrosis. Entonces, el Child-Pugh tiene 5 parámetros. 3 son laboratoriales y 2 van a ser semiológicos. Los laboratoriales, las bilirrubinas, que se pueden puntuar 1, 2 o 3, dependiendo de si las bilirrubinas están por debajo de 2 a 3 o más de 3. La albúmina, que se puntúa si está más de 3.5, de 2.8 a 3.5 o menos de 2.8. El INR, que es para ver la coagulación, o sea, específicamente vía extrínseca. Y si es que está menos de 1.7, de 1.771 a 2.2 o más de 2.2, esos son los 3 laboratoriales. Y en el caso de la citis, si es que está ausente, hay, pero se suprime con medicamentos, o si es refractaria y permanece, y lo mismo con la encefalopatía. Si hay, se suprime con medicamentos, o si es refractaria. Entonces, esto me da un puntaje que se establece en 3 tipos. Si es de 5 a 6, significa que la supervivencia es del 100% al año, y además me indica que es una cirrosis que está compensada. Pero en el caso de que me salga de 7 a 9 o de 10 a 15, esta cirrosis está camino ¿a qué? A la insuficiencia hepática crónica. A la insuficiencia hepática. ¿Y esto qué va a llevar? A un trasplante de hígado. Y en estos casos yo ya tendría que estar llenando esta tablita. Esta tablita es la tablita para la lista de espera para un trasplante hepático. Entonces, en esos casos yo ya empiezo a solicitar un trasplante hepático para mi paciente. Que se lo den o no se lo den, ya es otra cosa, pero tengo que llenar esto. ¿Listo? Entonces, la insuficiencia hepática crónica puede tener muchos orígenes. Uno es el de la esteatosis hepática no alcohólica. Es importante, ¿por qué? ¿O por qué lo estoy tocando? Porque ahorita la causa número 1 en los países no desarrollados como el nuestro es el alcohol, y la número 1 en los países desarrollados como Estados Unidos es la hepatitis C, porque ahí son bastante usuarios de drogas endovenosas, pero eso no quita que con el pasar de los años, quien adopte el número 1 sea la esteatosis hepática. Entonces, sí va a cobrar relevancia en un par de añitos más. Ahora sí, alcohol. ¿A quién le toca? Ya, ven. Aguda, hiperaguda. Entonces, esto es importante ¿por qué? Porque en un periodo corto de tiempo se presenta esta falla. De aquí se desprenden 2 enseñanzas. Enseñanzas para el examen, enseñanzas para la vida. Los del examen también son para la vida, pero los de la vida no entran en el examen. Punto número 1. Dosis que produce intoxicación por paracetamol. Esa es enseñanza para la vida.
¿Por qué les digo esto? Porque les encanta preguntar eso en los exámenes, en el examen de la residencia, les encanta. Entonces, si tenemos la oportunidad, apréndanlo. En el caso de los niños, más de 200 miligramos por kilo de peso representa ya una intoxicación por paracetamol. Y en el caso de los adultos, más de 150. ¿Por qué en el caso de los niños tienen mayor tolerancia si son más pequeñitos? Porque su hígado es más grande. ¿Listo? Muy bien. Enseñanza para el examen y también para la vida. Punto número 1. En el caso de intoxicación por paracetamol, usualmente ¿en qué población es más frecuente? ¿Pediátrica, adulta? Pediátrica. ¿Saben por qué? Porque el jarabe de paracetamol sabe rico. ¿Se acuerdan? Sí, el de paracetamol sabe rico. Sabe a naranja, sabe a fresa, sabe rico. El de claritromicina, a ver, prueben. Ay, horrible. Pero el de paracetamol sabe rico. Entonces los niños, si tienen al alcance los jarabes y sabe rico, se lo toman. En el caso de los adultos, ¿cuándo va a haber intoxicación? Por desconocimiento, que es raro, o por autolesión, ¿no es cierto? Pero también no es tan frecuente tratar de con paracetamol. Solamente usa otras cosas como que más intensas. Entonces, por eso es más frecuente en los niños. Punto número 2, el tema de las transaminasas. Como hay lesión hepática, las transaminasas suben. En este caso, suben de forma descomunal, porque es hiperaguda, más de 40 veces. O sea, en paracetamol podemos esperar transaminasas de 1000, 1500, 2000, cuando lo normal es 40. Entonces, es muy elevado, hiperagudo. ¿A predominio de quién? También de la TGO. En este caso también predomina la TGO más que la TGP, pero no se va a confundir con la alcohólica, porque la alcohólica no supera los 300. En cambio, estos están por los 2000, están volando, están hiperagudos. Tercer punto importante. Además de las transaminasas, vamos a tener otras alteraciones. Normalmente la intoxicación por paracetamol produce acidosis. O sea, más bien el pH tiende a bajar, porque también conlleva daño renal. Más significativo es el daño hepático, pero puede haber daño renal. Y el lactato también se dispara, o sea, más una acidosis metabólica. Otra cosa importante, pronóstico. ¿Quién me va a decir si esa intoxicación por paracetamol puede mejorar o no el tiempo de coagulación, específicamente el INR? Mientras más alterado está su INR, el pronóstico es peor. Y si presenta encefalopatía, ya minutos contados. Entonces, usualmente fallecen. Los niños aguantan más, los adultos casi todos fallecen cuando es intoxicación por paracetamol. Muy bien, ya está, listo. Entonces, si es un tipo agudo, es muy común que podrían tener mal pronóstico. ¿Quiénes? No, es que en este caso, eso lo vamos a ver en la teórica, pero les adelanto. El hígado se evalúa bajo 4 criterios, bajo 4 funciones. La primera función es la función hepática como tal, o sea, la función de los hepatocitos que la cumplen las transaminasas. Entonces, cuando hay daño en hepatocito, se alteran las transaminasas. Daño biliar en los canalículos biliares. ¿Cómo se evalúa? Con fosfatasa alcalina y con GGTP. Alteración de la producción de bilirrubinas. ¿Cómo se evalúa? Con las bilirrubinas. Y síntesis. El hígado sintetiza. ¿Qué sintetiza? Sintetiza albúmina y sintetiza factores de coagulación. ¿Qué factores de coagulación? Lo recordaremos, no se preocupen. Pero es el 1, el 2, el 5, el 7, el 9, el 10, el 11, el 12, proteína C, S, antitrombina 3. Listo, pero eso lo vamos a ver en la teoría. Entonces, si falla mi coagulación,
no es porque esté anticoagulado, no. Está fallando porque mi hígado no está produciendo factores de coagulación. Se está fallando la síntesis. Y por eso se van a alterar los parámetros de coagulación. El primero que se altera es el factor 7. ¿Y el factor 7 a cuál pertenece? ¿A la vía intrínseca o extrínseca? Extrínseca. ¿Y con qué se evalúa la vía extrínseca? Con el TP. Pero más que el TP se utiliza el INR que proviene del TP. Por eso es que lo primero que nos fijamos para ver pronóstico es en el INR. ¿Cómo se van a acordar vía intrínseca o extrínseca? Hay una hermosa historia que contamos en fisio, se las voy a contar, no se preocupen. Si no se las cuento, si no hay tiempo en la teoría de hígado, se las cuento en la teoría de coagulación, que también lo vamos a hacer. ¿Listo? Y por eso es importante, o sea, que esté anticoagulado o no, más bien si está anticoagulado no me va a permitir saber con certeza porque va a estar sesgado ese INR. Pero si no está anticoagulado y se empieza a alterar, es porque mi hígado no está produciendo el INR. ¿Nos da tiempo de un repasito? Sí nos da tiempo de un repasito veloz. Entonces, hoy día hemos visto hepatitis virales y hemos visto insuficiencia hepática. Hepatitis virales. Primero la hepatitis A, población, sobre todo niños. Listo. ¿Cómo están sus transaminasas? Las dos se elevan. ¿Hasta cuántas veces por encima? 15 veces, como en todas las hepatitis virales. Pero en el caso de las hepatitis virales, a predominio de TGP. Listo. Marcador serológico, que me fijo. IgM de la hepatitis A. ¿Por qué no me sirve la IgG? Porque es aguda, no es crónica y no va a cronificar. Listo. Vámonos con la hepatitis C. Todavía no hablemos de la B viene ahorita. Hepatitis C. Población más frecuente, dañada, proclive. Usuarios de drogas endovenosas y si no, transfusiones y si no, pinchazos accidentales. Perfecto. Listo. ¿Qué se altera en la hepatitis C? Primero, transaminasas, ¿no es cierto? Ya. ¿Cuántas veces se elevan las transaminasas? Más de 15 veces su valor. A predominio de TGP. Listo. Parámetro serológico que pido. Anticuerpo contra el virus de la hepatitis C. Ahí no necesito diferenciar IgM, IgG, el total me basta. Pero como uso el total, entonces si yo quiero saber si está mejorando o empeorando, uso carga viral. Perfecto. Listo. Ahora sí, hepatitis B. En el caso de la hepatitis B, usualmente ¿cómo se adquiere? Por transmisión sexual, la más frecuente. Hay otras vías, pero esa es la más frecuente. Listo. Estructura del virus, ¿qué tiene? De afuera hacia adentro. Envoltura. Cápside, que se llama también core o core, como quieran. Y por adentro, ¿qué está? Su material genético, que es ADN. En la envoltura, ¿qué antígenos encuentro? Antígeno de superficie y antígeno de envoltura. En la cápside, el antígeno core. Listo. Vámonos con las transaminasas. Si es hepatitis B, ¿cuánto suben las transaminasas? Más de 15. A predominio de TGP. Listo. Vámonos ahora sí con la serología. Cuando yo veo toda esa lista serológica, primero, ¿qué busco? Antígeno de superficie. ¿Qué significa antígeno de superficie positivo? Enfermo. Si tiene antígeno de superficie positivo, ¿ahora en qué me fijo? Core. Si es IgM, ¿qué significa? Aguda. ¿Y qué más va a estar agudo? O sea, ¿qué más va a estar presente si es agudo? Antígeno de envoltura, que eso significa que se está replicando. Ahora vamos por el otro lado. En el caso de, si me sale el anticore positivo IgG, ¿qué significa? Crónico. Y si es crónico, tengo dos alternativas. Que me salga antígeno de envoltura positivo, ¿eso qué significa? Que está activa. Y si me sale anticuerpo de envoltura positivo, ¿qué significa? Que está inactivo, ¿no es cierto? Inactivo. Listo. Ahora vámonos con el anticuerpo de superficie. ¿Qué significa?
Si es anticuerpo de superficie positivo, significa que está sano. Pero hay dos tipos de sano. ¿Cuáles son los dos sanos? El vacunado. El vacunado solamente tiene anticuerpo de superficie positivo, nada más. Y el curado, el paciente que se ha mejorado de su hepatitis B, ¿qué es lo que va a tener además del anticuerpo de superficie positivo? El anticore IgG positivo y el anticuerpo de envoltura positivo. Listo, ya está la hepatitis B. Ahora vámonos con las insuficiencias hepáticas. La insuficiencia hepática puede ser de dos orígenes, aguda o crónica. En las agudas tenemos la hiperaguda. ¿Quién es? Paracetamol. Población proclive, niños, lo más frecuente es en los niños. En el caso de las transaminasas, ¿quién se eleva más? TGO. Y ambas transaminasas, ¿hasta cuántas veces se pueden elevar? Más de 40 veces, porque es hiperagudo. ¿Qué otras alteraciones puede tener? ¿Cómo va a estar su pH normalmente? Ácido. Y eso hace que el lactato también aumente, ¿no es cierto? ¿Y qué otra cosa importante? ¿Cómo veo el pronóstico de ese intoxicado por paracetamol? INR. Listo. Vamos ahora con intoxicación por alcohol. Eso es fácil. En intoxicación por alcohol, además del precedente del alcoholismo, vamos a encontrar las transaminasas altas, pero no más de 300. Hasta 300 pueden llegar cualquiera de las dos o las dos. A predominio de TGO. Usualmente la TGO le duplica la TGP. Listo. Vámonos ahora con por esteatosis hepática. En el caso de la esteatosis hepática, ¿cuál era mi punto de partida? ¿Algún signo, algún síntoma? No. Factores de riesgo. ¿Cómo cuáles? Obesidad, hipertensión, diabetes, triglicéridos altos o HDL bajo, ¿no es cierto? Que son los factores cardiometabólicos. Y esos le agrego la ecografía. ¿Qué me va a salir en la ecografía? Hígado graso, la esteatosis hepática. Entonces, si encuentro esos dos, tengo que descartar otros orígenes, ¿no es cierto? ¿Qué otros orígenes puede tener? Que sea genético, que sea por alcohol, o si no es ni tiene alteraciones cardiometabólicas, pero sí tiene esteatosis hepática y tampoco bebe alcohol, es criptogenético, ¿no? Raro. Listo. Si es que persevera esa enfermedad, si es que persiste o empeora, eso se va a transformar de una esteatosis a una hepatitis y de una hepatitis a una cirrosis. Listo. En el caso de cirrosis, que puede tener ese origen, como también puede tener origen alcohólico, origen autoinmune, todos los orígenes que me han dicho. ¿Qué escala podría utilizar para ver el pronóstico y la gravedad de esa cirrosis? Muy bien. ¿Y esa escala cuántos parámetros tiene? 5. ¿Que son cuántos laboratoriales? 3. ¿Y semiológicos? Ya. En los laboratoriales, ¿cuáles vemos? Bilirrubina, albúmina e INR. ¿Y de los semiológicos? Ascitis, encefalopatía. Listo. Y la puntuación que se les da es de 1 a 3. Se suma eso y tengo 3 opciones. Las dos más altas ya me están indicando que estamos llegando a una insuficiencia hepática. ¿Y cuál es el siguiente paso? Trasplante. Listo. Creo que sí llegamos a tiempo. Sus tareitas y punto número 1. Tenemos que esto va a ser progresivo. O sea, usualmente la historia clínica me va a indicar que este paciente es un usuario continuo de alcohol. Punto número 2, las transaminasas van a estar elevadas, pero a predominio de, lo dijo Diego. Muy bien, a predominio de ST, eso es lo más importante. Acuérdense, TGO, OH de alcohol, a predominio de TGO. Usualmente la TGO en este caso va a duplicar a la TGP. Y la elevación sí es importante, pero usualmente no supera las 300 unidades en total. O sea, la TGO, la TGP van a elevar, pero usualmente no más de 300. No 300 veces, sino no más de 300 en total, cada una. Siguiente punto importante, GGTP. La GGTP se eleva por el consumo de alcohol, ¿listo? Es más, si ustedes toman alcohol y al día siguiente se van a tomar sus exámenes de perfil hepático,
les va a salir la GGTP alterada, es sensible al alcohol. Entonces eso también es importante. ¿Qué más en alcohol? Nada, eso va, si continúa avanzando y si se transforma en una cirrosis, ahí también podemos utilizar la escala del Child, por ejemplo, ¿no es cierto? Para ver la severidad de la cirrosis. Listo, ya está. Terminamos con alcohol. Paracetamol. ¿Quién hace paracetamol?